Bienvenidos a Observatorio Energético. Estamos con Andrés de Bolledo, secretario ejecutivo de la ALADE. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí estamos empezando esta gestión, este organismo dedicado al tema de energía que hoy día es tan crucial en nuestros países. Sin duda, ingeniero, para el país, para el continente y para el mundo, sin duda creo que la energía es un tema muy interesante e importante. Y más ahora con todo el tema de la descarbonización que ha tomado relevancia. Bueno, pues el sector energético es uno de los que más contaminan y bueno, pues creo que hay una preocupación por un lado, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues también tener la seguridad energética, ¿no? Yo creo que es muy importante en ese sentido para cualquier país, para su desarrollo, pues sin duda que se necesitan esos elementos. Ingeniero, pues uno de los pilares de su gestión es la integración regional. Yo creo que es un tema histórico, pero también es un tema de geografía, pues para unir los puntos como por ejemplo México y Chile o Argentina pues son 10 horas, que es un vuelo muy similar México-Alemania. Entonces, ingeniero, pues ¿cómo avanzar en la integración regional y la cooperación de América Latina y el Caribe? Si me hace favor. Bueno, mira, efectivamente, Pedro, es un tema de larga data, un tema que ha estado siempre presente desde que nuestros países salieron a la República, diría yo. De hecho, la historia de la independencia en América del Sur está determinada en su comienzo por un proyecto de integración lamentablemente fallido por, bueno, cosas de la historia, ¿no? Pero en lo que se refiere a nuestro ámbito energético, efectivamente yo diría que la región a través de los años ha tenido avances limitados, acotados probablemente a segmentos específicos sectoriales dentro de, llamemos, la energía, muy en el ámbito del mercado eléctrico en particular. Y además muy concebido más bien en proyectos subregionales, más que proyectos regionales que son más complejos y que requieren probablemente otro tipo de esfuerzos políticos, técnicos también, y por cierto, para poder abordarlo en esa dimensión. Pero lo primero es decir que sí hay algo de integración interesante en materia de mercado eléctrico en subregiones como América Central. En América del Sur también hay algo, hay probablemente conexiones bilaterales eléctricas entre países y intercambios que se producen habitualmente. Pero claro, todavía es probablemente absolutamente marginal dentro de nuestros propios consumos. Y en ese sentido, por cierto, que hay un camino enorme por recorrer respecto a seguir profundizando esta integración. Sin duda que cuando hablamos de integración en general en América Latina o en el mundo, cuando nos referimos a dimensiones que tienen asociados infraestructura, como es el caso de la energía, probablemente estamos hablando de integración más permanente, más sólida, más robusta, porque la infraestructura al conectarse obviamente que pone en conectividad real a los países, a sus sistemas productivos, a las personas, para qué hablar con el tema de las carreteras, etcétera. Perdón. Entonces, sin duda que avanzar en integración energética en ese sentido es un paso muy fundamental para la integración regional. Ahora, mira, hay, como digo, estos proyectos subregionales. Nosotros en OLADE lo hemos planteado como un desafío tratar de hacer algún tipo de coordinación entre estos proyectos subregionales que eventualmente pueda significar algún tipo de conectividad incluso entre estos proyectos subregionales. También incorporar en la conversación una integración en el ámbito energético que pudiera significar en la práctica intercambio entre países que no tienen frontera, pero que a través de un tercero pudieran, por la vía de algún modelo financiero quizás, tener algún tipo de integración que implique intercambio, como digo, que sean facilitados por un tercer país. Creo que ahí lo que se requiere es modelos innovadores y siempre voluntad política para adoptar esos modelos. Por cierto, que es el punto central. Y sobre ese tema vamos a trabajar en esta gestión que está comenzando ahora en OLADE.
Muy bien. Ingeniero, usted decía subregiones. ¿Cuáles serían esas subregiones que usted tiene identificadas y que, bueno, y que pudieran empezar, digamos, a trabajar? Bueno, mira, existe en América Central hace un tiempo un proyecto que tiene un mercado eléctrico que se intercambian, particularmente en el Triángulo del Norte, donde hay incluso una coordinación conjunta entre los países que allí participan. Este proyecto CEPAC, como digo, tiene probablemente el mayor antigüedad. Hay países, Salvador, Guatemala, Honduras, que una parte importante de su consumo, incluso de su oferta, la intercambian con los socios, por lo tanto, ahí hay una experiencia interesante. Acá en América del Sur, digo acá porque estoy en Quito ahora, donde está la sede de este organismo, Sí, efectivamente existe hace tiempo algún esfuerzo importante de planificación en torno a los países andinos, y ahí está otro proyecto también con otro acrónimo, el CINEA, que tiene por vocación tratar de conectar efectivamente vínculos que hoy día existen bilaterales. Y en el sur hay un proyecto que también nosotros hemos estado muy involucrados, impulsando lo que es el CIESUR, que básicamente pretende una integración eléctrica en países del sur. Ahora, todo esto es electricidad. Probablemente lo que uno pudiera imaginarse es al futuro también dar un paso desde los electrones a la integración también de las moléculas. Quiero decir, uno creo que es posible algún tipo y algún grado de integración en materia gasífera, por ejemplo. Hay por países que ejemplo. tienen gran potencial, otros que no lo tienen y requieren este energético, y por lo tanto creo que ahí lo que podamos hacer como organización también puede ser un avance interesante en materia de integración energética. Pues sí, sin duda el gas, este combustible que se le llama el combustible de la transición, por un lado, y por otro lado, pues bien, como usted dice, bueno, si hay países que tienen problemas de interconexión en sus líneas de transmisión, pues imagínense, pues todo un continente es todo un reto, sin duda, ingeniero. Bueno, y en hoy el mundo vive una revolución y América Latina tiene sus propias pues, particularidades y sus diversidades, como usted bien lo ha indicado. En temas de la transición energética, ¿dónde se ubican los retos y las oportunidades? Sin duda que el continente está identificado como un continente pues que es de los primeros lugares en energía limpia, ¿no? Hidroeléctrica preferencialmente, pero bueno, ¿dónde estarían los retos de las ciudades en transición energética, ingeniero, si me hace favor? Bueno, como región, efectivamente, somos la región en ese sentido más verde por la renovabilidad de nuestra matriz primaria energética. Eso es así, un 32% de la matriz primaria de toda la región es en base a fuentes limpias. Efectivamente, eso creo que nos destaca a nivel global, entendiendo que este indicador en el mundo es alrededor de un 14%. Por lo tanto, efectivamente creo que ahí hay un activo interesante que como región nos distingue en el mundo y que da cuenta, entre otras cosas, de la gran diversidad de recursos naturales que tenemos en nuestro país, en nuestra región. Claramente América Latina eh, es no solo verde y bella, sino que además diversa y rica en recursos, ¿no? Ahora, claro, no todos los países de América Latina y el Caribe tienen una transición equivalente. Yo diría que lo que hoy día vemos es un objetivo compartido hacia el año 2030, 50, depende un poco el grado de ambición y las metas que los países se han puesto, pero un objetivo de mediano plazo, yo diría, compartido, y trayectorias diferentes que tienen que ver con las realidades y la dotación de recursos energéticos distintas de cada uno de los países de la región. En ese sentido, creo que lo más propio es más bien hablar de transiciones energéticas. En el caso de América Latina, en plural, para dar cuenta, como digo, de esta realidad diversa, ¿no? Entendiendo que se comparte el objetivo, y creo que ese desde el punto de vista de la visión estratégica y la mirada política es lo rescatable, en el sentido de la trayectoria hacia donde se dirigen los países en ese sentido. Ahora, en el camino hay muchos desafíos, porque de hecho lo hemos visto en los últimos 2, 3 años.
Efectivamente existe esta voluntad, pero entre medio hay pandemia, hay guerra, suben al cielo los precios de energéticos tan irrelevantes como el gas. Entre medio, en consecuencia, incluso hay provisión de energéticos que afectan de manera muy sensible la seguridad energética de algunos países. Entre medio hay sequías y por lo tanto hay carencia de un recurso tan fundamental como el agua en esta matriz energética y en consecuencia se requiere en ocasiones por razones de otro carácter, de seguridad, de estabilidad del sistema, probablemente salirse un poco de la trayectoria de, que dirige a esta transición energética que hablábamos, ¿no? Y eso es lo que ha venido pasando los últimos años y es completamente razonable y entendible porque los países y los gobiernos tienen que ser siempre responsables de un sistema que sean no solo más sustentables, sino que sean seguros, competitivos, ¿no? Por eso que probablemente uno va a ver algún desvío en esa trayectoria en los últimos años, los recientes años, ¿no? Y por último, en materia de transiciones energéticas, yo diría que el otro desafío absolutamente central es que sean transiciones justas en el sentido de que finalmente tú también tenga un impacto positivo en la gente. Es decir, el cambio de matriz no solo tiene el mérito del aporte respecto al combate al cambio climático, cómo eso mitiga, sino que también debe implicar un beneficio a la gente que recibe la electricidad en el día a día y por lo tanto tiene que pagar una cuenta ya sea mensual o quincenal o como sea el sistema en cada país. Eh, o en algunos casos a comunidades que están emplazadas en localidades donde se generan estos proyectos de infraestructura, de inversión. Ese tipo de consideraciones tiene que estar también presente en esta transición, por cuanto, como digo, no solo es desde la perspectiva de tus objetivos ambientales per se, sino que quien conduce los ámbitos de energía en América Latina y en el mundo se deben finalmente a las personas y por lo tanto es una dimensión que también tiene que estar siempre presente y por eso este adjetivo de transición energética justa me parece que es una buena manera de presentar este desafío. No, pues yo creo que esa óptica que usted está poniendo creo que es muy interesante, una transición energética que traiga desarrollo económico. Creo que esa es la parte interesante que creo que esa óptica es muy buena, porque pues sí, pues eso tendría que implicar el desarrollo de la región, ¿no? Es otra de las facturas pendientes de un continente que pues que necesita crecimiento, ¿no? Muy bien, ingeniero. Ahora, digamos, desde la perspectiva regional, ¿cómo ve el sector energético en México y la transición energética? Pues ahora sí que desde una perspectiva global, digamos, ¿usted cómo ve a México, ingeniero? Bueno, México es un país sumamente importante a nivel regional y a nivel mundial, diría yo, ¿no? Yo tengo además especial cariño porque una parte de mi vida la hice ahí, ¿no? Cuando era todavía el distrito, el DF. Ah, Eso sigue siendo a los que somos mayores, más bien los jóvenes hoy día hablan de la City. Eh, pero sí, sí, claramente México es un país muy central por su historia, por su propia nuevamente dotación de recursos y la particularidad que eso le ha significado en su propia historia económica y política a lo largo de los años. Eso es algo que es una especificidad que en el caso de México es necesario siempre tener en cuenta. Me refiero con esta potencia que tiene en materia fundamentalmente de petróleo. Eh, y por lo tanto creo que de allí hay una nueva diría yo, a propósito de las transiciones energéticas, constatación respecto a que son efectivamente transiciones que tienen carácter y trayectorias distintas. Mira, México, de hecho, ha avanzado de manera importante en materia de renovabilidad los últimos 5 años. Efectivamente, hoy día es una economía que está muy determinada por lo que yo indicaba anteriormente. Sin embargo, en materia de renovabilidad, hoy día está alcanzando tasas en torno al 12-13%. Ahora, lo interesante de eso, que hace 5 años era 7%. Por lo tanto, claramente está en una trayectoria importante el punto de vista también de esta transformación. Al final, hay un tiempo en el cual los países tendrán que adecuarse.
respecto a este cambio y cómo viene probablemente la era, llamemos, de los nuevos energéticos, pero para eso faltan un par de décadas al menos. En general, los estudios dicen que hacia el 2040 el petróleo va a seguir creciendo en términos de su producción y consumo, y probablemente el 2040 hacia adelante los otros energéticos que tienen probablemente otra huella o simplemente ya neutralizados en su huella van a ser los protagonistas, pero hay que construir ese camino de aquí a ese minuto. Y por lo tanto, México, desde esa perspectiva, tiene un protagonismo importante, una transición que hacer en ese sentido, pero ha avanzado, como digo, en materia de renovabilidad de manera bien interesante. Y lo otro elemento que en el caso de México es súper significativo y que marca, le marca un sello interesante, al menos en la región que lo conocemos más, y yo esto lo conocí desde posiciones cuando estaba en el Ministerio de Energía de mi país, es todo el avance que ha tenido México desde el punto de vista institucional en materia de eficiencia energética, en lo que se refiere a su, digo, gobernabilidad, pero también sus programas. Ha sido muy innovador. La verdad es que México en eso ha sido un líder. Eh, y una de las cosas que nosotros quisiéramos ahora, por ejemplo, es que esa experiencia la podamos transmitir a otros países, porque en eficiencia energética no necesariamente los países han avanzado mucho, no todos, de hecho, todavía incluso no siquiera tienen ley de eficiencia energética. Entonces, ahí hay un punto de la agenda donde México tiene un protagonismo absolutamente crucial. Bueno, pues ahí el ingeniero Lord Buen creo que puede ser muy interesante que tengan contacto con ustedes para apoyar en ese sentido esas iniciativas. Y ahora, ingeniero, bueno, pues ya en su perspectiva de su periodo que viene, México, ¿qué papel puede jugar en la agenda de la OLADE para este periodo 2023-2025? Bueno, mira, lo primero es que México siempre va a estar determinando de una manera muy importante por un tema práctico los números que mostremos de América Latina. Eso es como una constatación estadística, pero es absolutamente claro. Cuando hablamos de América Latina, si uno hace el primer zoom, probablemente Brasil, México y algunos otros, Brasil, México. marcan de manera fundamental todos los indicadores con cuales nos presentamos al mundo. Por lo tanto, eso es, yo diría, un primer dato que hay que tener en cuenta y de alguna manera aquilatar la importancia de esa perspectiva de lo que significa México en América Latina en ese sentido. Y lo segundo, un poco recoger la agenda que yo te planteaba anteriormente. No creo que poder traer esa experiencia y hacer cooperación sur-sur en áreas donde México es de avanzada es algo que nos hemos planteado y en su momento lo conversaremos de manera ya más específica con las autoridades allí, ¿no? Y hay algunas iniciativas donde hay algún subconjunto de los 27 miembros del OLADE. Hay una, por ejemplo, de objetivo de renovabilidad en, su materia, en la matriz de generación eléctrica, ya no en la matriz primaria, que México podría eventualmente en algún momento participar, etcétera. Yo creo que hay cosas en que México podría también ir incorporándose en torno a esta agenda que yo te he desarrollado aquí someramente. Sí, sí, muy bien, ingeniero. Sí, no, pues usted, como bien, como lo dice, usted fue ministro de Energía en el periodo de Bachelet, pues conoce muy bien el sector, también conoce de alguna manera México, y ya ahora sí como chileno también, ¿qué puede unir a México con Chile? Sé de varios proyectos, empresas que tienen sedes tanto en Chile como en México, han estado tratando de sacar las mejores experiencias también en ambos países, está la experiencia de Atacama, bueno, creo que hay varias cosas que desde su punto de vista, ¿qué pudiera unir a México con Chile? Digo, sé que son países, tienen algunas similitudes, tienen problemáticas también muy similares con temas de la interconexión y bueno, temas por ahí. ¿Usted ahí qué vería? ¿Qué oportunidades? ¿Por dónde se puede abrir una relación con Chile más fuerte? Mire, te agradezco la pregunta porque es una sensibilidad particular mía, por lo que te decía hace un momento, y porque además nosotros tenemos una historia muy estrecha y muy profunda de colaboración entre ambos países. Aquí hablando desde la experiencia de Chile. Y yo diría que Chile y México ya están muy unidos, absolutamente. De hecho, desde la vía institucional, cultural,
y además por el propio intercambio de personas profesionales. Como digo, durante los años 70 y 80 hubo muchos chilenos que vivieron en México como consecuencia del momento político que vivía mi país, y por lo tanto la necesidad de muchos de emigrar, ya sea por voluntad o forzadamente en su momento por la dictadura que vivimos en Chile. México fue Sí. un país absolutamente solidario, y eso marcó, yo diría yo, a fuego la relación nuestra hasta el día de hoy, sin duda, ¿no? Ahí hay un elemento de contexto que me parece bien relevante. No es casual que cuando en Chile retorna la democracia el año 1990, y desde el punto de vista de la política exterior de Chile se decide hacer un esfuerzo de envergadura para retomar lazos con la comunidad internacional. Y una herramienta importante fueron los acuerdos comerciales en aquel entonces. Sucede que México primero es el de los primeros países que retoma las de relaciones diplomáticas. México fue, si no me recuerdo, el único país o de los pocos que mantuvo cortadas relaciones diplomáticas con Chile durante toda esa época de dictadura. Y luego, como digo, en esta política de acuerdos comerciales fue el año 1900, septiembre del año 1991. Me recuerdo porque yo venía saliendo de la universidad y entrando a trabajar en eso. Se firmó el primer acuerdo comercial que después de una trayectoria larga de muchos acuerdos con Chile que firmó México, entre Chile y México. O sea y me acuerdo perfecto porque en esa época los aranceles eran altos, entonces empezaron a llegar autos chilenos, empezaron a instalarse restaurantes, la cultura mexicana empezó a instalarse de vuelta en México, en Chile. Fue muy interesante ese proceso, la verdad. Sí. Bueno, pero perdón que me fue en esa historia, pero que No, muy interesante. me vino la melancolía. Y de hecho hoy día tenemos un acuerdo, y aquí voy a contestar parte de la pregunta. Hoy día hay un acuerdo que tiene un pilar muy interesante de cooperación entre México y Chile, que es bien replicable en otras realidades bilaterales, y que hay un fondo de cooperación que permanentemente se usa para proyectos muy interesantes. Ahí podría haber algo, por ejemplo, en materia energética, absolutamente, creo yo, win-win para ambos países. En materia de intercambio de experiencia, hablábamos de eficiencia energética en México, estamos hoy día en materia de hidrógeno verde en Chile, dando pasos importantes que pudieran significar algo atractivo desde el punto de vista de intercambio de experiencia. Y por lo tanto creo que ahí hay una herramienta, por ejemplo, muy interesante para efectos de trabajar estos temas energéticos. Chile es un país que no tiene hidrocarburos, México tiene, Chile solo refina, en fin, ahí hay también un ámbito interesante de cooperación. Sin duda que esos dos países siempre van a tener un espacio de cooperación en este y muchos otros ámbitos muy prolíferos. Sí. No, pues sí, sin duda, digo, yo he estado haciendo algunas experiencias, ya, como usted dice, ya hay relaciones entre empresas, en proyectos, experiencias. Creo que el tema de hidrógeno verde es muy interesante, bien como usted lo apunta. No, pues sin duda, creo que hay mucho que platicar, ingeniero. Pues si no tiene nada que agregar, pues estuvimos con Andrés de Bolledo, ejecutivo de la ULADE. Gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias por la conversación y a su disposición siempre aquí en la ULADE. Gracias.